¿Cómo te encuentras? Seguimos unas 5 o 6 preguntas más, ¿te parece? Ah, pensé que ibas a decir otras 5 o 6 horas. Ah, no, no, eso es a gusto tuyo porque, digamos, hay un montón de preguntas, así que te las sigo Sí, presentando sí, por pantalla. sigamos. Si no se están cansando nuestra audiencia, podemos seguir. Si en la costa de Perú necesitamos abejas dóciles para polinizar, ¿qué recomendación nos daría hablando de abejas africanizadas? Lo que he venido reiterando y es que con abejas africanizadas, nuestro híbrido africanizado, es posible seleccionar abejas mansas. Entonces tenemos que hacer un proceso de selección arduo y continuo, y si queremos acelerar el proceso tenemos que meter la técnica de inseminación instrumental, pero es posible con abejas africanizadas, perdón, es posible seleccionar abejas mansas. Probablemente no van a ser tan mansas como las abejas europeas, pero lo que les menciono son abejas que pueden ser mucho más manejables, digamos, que las africanizadas a las que hemos estado acostumbrados, que son abejas que cuando llegamos a visitarlas y les ponemos las primeras bocanadas de humo, la colmena se desocupa porque las abejas son súper nerviosas y salen a volar y nos están atacando. Pues podemos pasar de eso a tener colmenas en donde pues su comportamiento puede ser ligeramente nervioso y pues a veces tenemos abejas alrededor y tal, pero no nos están atacando, y cuando nos retiramos de la colmena pues ya dejan de perseguirnos. Diferente a lo que conocíamos y he vivido en muchos sitios también de Colombia, en donde es que no se puede llegar cerca a las colmenas si no se está armado con un muy buen ahumador, con muy buen overol, y después de que sale uno de las colmenas pueden haber caminado uno 300 metros o a salir del carro y las abejas siguen detrás de uno. Entonces, es posible seleccionar abejas mansas, no tan mansas como son las europeas, porque pues tenemos que considerar que las abejas europeas han evolucionado por miles de años, y pues con africanizadas nosotros tenemos una historia de 50 años nomás, pero es posible que si hacemos, digamos, una intervención artificial del hombre interviniendo en ese proceso, pues podemos obtener abejas mansas. Ahí te mando la otra. Hola, quisiera preguntar si los genes higiénicos son altamente heredables. Sí, son altamente heredables. Es una característica que es fácilmente transmisible, digamos, tiene una expresión bastante alta, pero tenemos que tener en cuenta que cuando eh, hablamos de un proceso de selección, digamos, que sea muy fácil, es un proceso de selección de una característica que es controlada por un gen, por ejemplo. En este caso de los genes higiénicos, estamos hablando de más de 7, y estamos hablando de que esos 7 genes no son solo esos 7 genes, sino que cada uno de esos genes tiene alelos, que son variantes del gen. Y dependiendo del número de alelos que tengamos de cada gen, si hacemos las combinaciones de los posibles, digamos, las posibles combinaciones que haya entre esos genes y entre esos alelos, pues pueden ser cientos o miles. Habría que hacer la cuenta. Pero, pues, si la pregunta es altamente heredable, sí, son altamente heredables, y es una característica que también se puede seleccionar como cualquier otra. Genética más manejo es igual a producción, correcto. Sí, esa es la respuesta rápida, efectivamente, y dentro de el mejoramiento se usa pues la fórmula de, digamos, el fenotipo, que sería la característica que nosotros estamos midiendo, sea una característica física o una característica productiva, es igual a la genética más el ambiente. Ahora, hay que saber la genética, qué tanto peso tiene para esa característica específico, y el ambiente, qué tanto peso tiene
en esa característica específica. Y cuando hablamos de la genética, si esa característica está controlada por 1, 2, 3, 4 o muchos más genes. Y cuando hablamos del ambiente, ¿qué es específicamente el ambiente? Es el manejo que el apicultor le da, es los recursos que las abejas tienen, es la temperatura, es la lluvia, bueno, todo eso. Entonces, la respuesta rápida es sí, genética más manejo igual producción. Acá tienes otra. En su criadero, ¿con qué número de colmenas está haciendo mejoramiento genético? ¿Qué base de población tiene el número de colmenas? ¿Y qué indicadores se han obtenido en el tiempo para que esté dispuesto a comprar tu material genético? A ver, cuando yo hago selección por una característica, yo necesito encontrar un individuo para que sea, digamos, mi individuo a partir del cual yo parto para hacer la selección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo dentro de mi población no necesito tener miles de colmenas para seleccionar de esas miles 10, sino que yo puedo tener un plantel mucho más pequeño y seleccionar una. Y a partir de esa, obtener otras generaciones y seguir el proceso de selección, evaluar esa siguiente generación, cuál es la que mejor se comporta y seguir en el proceso de selección. Entonces, yo en mi plantel de más o menos de 50, 60 colmenas que tengo, tengo una o dos madres. No necesito nada más por generación para hacer el proceso de selección genética. Entonces, creo que la pregunta va más hacia si los apicultores o cualquier apicultor puede hacer selección y la respuesta es sí. No necesitamos pues pertenecer a una universidad o a algún centro de investigación para hacer esto, sino nosotros como apicultores podemos hacer nuestra selección o podemos confiar en nuestros proveedores de reinas, en que estos proveedores de reinas pues estén haciendo un buen trabajo en la parte de selección genética. ¿Qué tanto influyen los genes dominantes con respecto a mejorar algunas características no dominantes deseables? Pues mucho. Si son dominantes, pues van a influir mucho. Lo que no se sabe es qué gen específico, o bueno, aquí no sería el gen, sino qué alelo es el dominante y cuál no. Tendríamos que hacer ese análisis por cada una de las características que estemos evaluando y pues ver si cuando nosotros hagamos la selección de la característica, pues podemos obtener una proporción alta de la característica deseable en la siguiente generación para continuar haciendo el proceso. Entonces, creo que el mejoramiento genético tampoco hay que pensarlo demasiado. No hay que puede ser un investigador perteneciente a alguna universidad, sino que si nosotros seleccionamos la característica que nosotros queramos seleccionar generación tras generación tras generación, pues nosotros mismos o nuestros proveedores de material biológico pues pueden hacer esa selección por nosotros. Ya, aquí hay una pregunta que pregunta CDT y Natura. Dice, ¿cómo el apicultor podría contribuir en el día a día para mejorar la calidad fisiológica de las reinas? Tiene que ver con el suministro extra de alimentos. Tiene que ver con todo el proceso de la cría de reinas, desde que es la larva hasta que logra el proceso de fecundación y todo lo que involucra en el medio. Entonces, la alimentación, por supuesto, tiene una influencia bastante grande. Nosotros queremos que la reina sea súper alimentada con jalea real, o sea, tenga jalea real de sobra para comer todo lo que necesite, pero otra variable es el tamaño inicial de la larva que se usa y cómo finalmente esa reina se va a desarrollar dentro de la colmena donde finalmente va a fecundarse y tal. Entonces, digamos, nosotros podemos garantizar la calidad fisiológica de las reinas si nosotros como productores de reinas hacemos que todos los procesos vayan a
pues que esas reinas sean de óptima calidad, no producir reinas por producir y usar larvas de cualquier tamaño y utilizar, por ejemplo, un exceso de cúpulas dentro de la colmena que va a hacer con que no alimenten todas las larvas con la cantidad de jalea real necesaria y tal. A ver, lo que yo digo es que tenemos las abejas que tenemos. No cabe, a mí no me cabe juzgar de por qué trajeron o no, por qué no trajeron los españoles europeos abejas europeas acá o porque Warwick trajo las abejas africanas. Eso sale de mi opinión y mis conceptos y pues simplemente lo que digo es tenemos que trabajar. Si somos apicultores, pues trabajamos con lo que tenemos. Álvaro pregunta, ¿qué tipo de características o patrones tienes en cuenta para evaluar la fertilidad de la reina recién fecundada? Si esa reina empieza a poner rápidamente y de forma muy abundante, pues es una reina que yo puedo decir que en todo su proceso fue muy bien desarrollada, tiene una buena característica, un buen desempeño fisiológico y pues con seguridad se va a desempeñar muy bien en las colmenas. Si yo esa reina pues falla mucho, se demora mucho en empezar a poner y su postura pues no es la mejor, pues es una característica que pues no tiene que ver con lo genético, sino con el desarrollo fisiológico que tuvo y pues podrá tener inherentemente muy buena genética, pero al no haberse desarrollado fisiológicamente de la forma adecuada, pues no va a tener un buen desempeño en las colmenas. Saludos desde Colombia hacia Perú también, mi hermano.